Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenas, profe, ¿qué Buenas tal? tardes, profe. Qué gusto ver semejante nivel de asistencia hoy. Bueno, me alegra mucho que estén tantos conectados. Se acaba de unir otra persona más, ya estamos 26 personas, aparte de mí. Muy bien, por si acaso alguien no lo había registrado tal cual, el examen parcial lo habíamos trasladado para el próximo jueves. Igual de 12 del mediodía en adelante se va a programar, entonces y van a tener el tiempo pendiente que pues ahí se les comunicará. Ya yo sé que don Efraín y compañeros hicieron su presión para que fueran 3 horas y no 2 horas y media. Todavía no he terminado todo el examen, entonces no estoy seguro cómo va a quedar. Entonces sí va a ser de 3 horas. Ya sabemos quién se va a dedicar a la política, don Efraín. No, profe, no, es que, bueno, vea, tenía dos preguntas muy rápidas. Señor. Mira, es que, bueno, el fin de semana estoy haciendo práctica para el examen y estaba viendo las clases grabadas y todo lo que usted mandó, pero hay una presentación que se llama em, Contraste hipótesis 5 pruebas específicas. Sí. Pero eso nosotros nunca lo vimos en clases grabadas, pero me parece que son las fórmulas de contraste hipótesis, ¿cierto? Sí. O sea, la hemos estado usando en varias clases esa presentación, Efraín. Ok. Y la otra prueba es que, vea, profe, usted sabe que yo siempre vengo a clases y participo y todo, Sí, señor. y soy responsable, pero el fin de semana yo estoy haciendo práctica y ejercicios, pero, profe, yo honestamente siento que no a las 2 horas y media, profe. Así, muy, muy honestamente, Sí. yo siento que 2 horas y media queda demasiado apretado. Muy bien. Sí. Sí, tomé tu Profe, punto. profe, y eso que Efraín es capaz, digamos. Es Tiene que capaz, Efraín. Sí, tiene que comprender las limitaciones de los demás que Ya. le ponemos mucho. Muy bien. De verdad. De verdad que son talentos ustedes aquí ¿cómo se llama? Para la diplomacia. Don Efraín, entonces es el representante, muy bien, bueno, vamos a considerar el argumento y ya saben ustedes que de todas formas va a haber cierto nivel de presión, interesante, ya sea que dure 2 horas y media o que dure 3 horas, vamos a tener un nivel de presión interesante, es adrede, es intencional. Como les había comentado, la intención también es que ustedes pues muestren esa capacidad de trabajar bajo presión, además de poder priorizar, de poder abstraer un poco de cuáles son preguntas complicadas, dónde priorizo, cómo me organizo, qué cosas inclusive decido dejar un poco de lado o inclusive sacrificar si fuera el caso. Ese tipo de habilidades son mucho más importantes que el hacer una prueba que definitivamente sea realizable al 100%. Créanme, yo sé que para ustedes eso un poco puede ser que sea un poquito abstracto, pero así es. Bueno, eso es en cuanto al examen parcial, que entonces va a ser el jueves. Y lo que nos toca ver a partir de hoy, que también adrede es una sesión un poco más corta, es simplemente introductoria al tema bayesiano. Es justamente ver esos conceptos iniciales, esas nociones básicas de lo que entendemos de inferencia bayesiana y más bien abrir el espacio a partir de ahí, después de contarles eso del tema de Bayes, abrir el espacio para que ustedes puedan expresar sus dudas, inquietudes, etcétera, de los ejercicios. Por ejemplo, Efraín, que dijo que hizo bastante práctica el fin de semana. Me imagino que habrán surgido ahí algunas dudas y preguntas al respecto de la práctica que hiciste. Entonces, de ahí en adelante dejo abierto los que se quieran quedar para discusión de dudas.
Entonces, el tiempo que nos lleve, pues, ¿verdad? Ahí estaríamos, o sea, dudas de parte de ustedes en lo que trataron de resolver, ya no de hacer aquí o de que yo de pronto me ponga a hacer prácticas, sino más bien sobre las preguntas que ustedes tengan. Profe, una consulta. Sí, don William. El trabajo de investigación va a ser sobre valles, o sea, utilizando esto que vamos a ver, Sí, bayesiano. sí, el tema bayesiano se va a evaluar con ese trabajo de investigación, exacto. Ok, listo, gracias. Con gusto. Lo cual no quiere decir que es exclusivamente Valle. Seguramente vamos a contrastar un poco lo que hemos hecho hasta el momento con la materia nueva, pues, ¿verdad? Con el tema de cómo hago inferencia bayesiana versus la inferencia clásica. Ahorita vamos a empezar a hablar un poco de eso. Pero sí, seguramente va a ser una combinación o una comparación de ambos enfoques. Recuerden también, que dicho que lo preguntaste, bueno, en cuanto al trabajo de investigación, que recuerden también ustedes, por favor, que es el tercer rubro de evaluación, ¿verdad? Eran los 2 exámenes parciales y ese trabajo de investigación práctico que van a hacer en grupo, ¿verdad? Entonces recuerden, por si acaso por ahí los compañeros o compañeras las dejaron un poco botados eventualmente durante el semestre. Es un muy buen momento para volver a retomar el contacto y estar muy pendientes de cuando ya se liberen las instrucciones, que serán, creo que por ahí les había comentado, si no me equivoco, por ahí el 15 de julio, algo así puede ser. Pues bueno, revisen, como hacia mediados de mes. Ahí se les asignará el trabajo que tendrían que ser en grupo y tienen más o menos una semana para hacerlo. Okay. Entonces, ahí pues ahí también se va a evaluar otra parte de las famosas habilidades blandas, que sería la capacidad de trabajo en equipo, de ser también asertivos y ser estrictos con que todos participen, etcétera. Pero bueno, esas indicaciones, instrucciones, aclaraciones ya se darán en su momento para no enredarle la cabeza tal vez ahorita, que estamos todavía pensando mucho sobre los temas que se van a evaluar este jueves. Bueno, espero también que les haya ido bien en el famoso examen de teoría de juegos. Supongo que fue hoy o habrá sido el fin de semana. Que haya valido la pena profe. sacar al espacio. Sí, qué bueno, Efraín. Entonces, todos ustedes muy capaces, dijo aquí don Dariel. Espero que les haya ido muy bien. Ok, entonces vamos a empezar a conversar sobre inferencia bayesiana. Ya les voy a compartir un poco los apuntes de esa primera sesión. Ok, vamos a ocultar acá. Bueno, de hecho creo que la semana pasada, cuando estuvimos conversando un poco sí, sobre cómo resolver el examen de práctica que está ahí en mediación, comentamos sobre este concepto, ¿verdad? Hablamos sobre lo que es el enfoque frecuentista. Por ahí alguien me preguntó a qué se refiere esto, ¿verdad? No sé por qué tanta insistencia con esto de la estadística clásica, la estadística frecuentista. Y es básicamente lo que les decía, es que es como nuestro paradigma, ¿verdad? Nuestro marco de juego que define básicamente las nociones más fuertes, digamos, restricciones más fuertes son esa estadística paramétrica también así conocida, ¿verdad? Cuando partimos de que el parámetro, lo que estoy estimando, tiene 2 características esenciales, siempre, no importa la técnica o ya la metodología específica que esté siguiendo, siempre va a ser el parámetro desconocido. O sea, por más que yo aplique X o Y metodologías, nunca voy a tener
conocimiento preciso sobre él. Y también la otra cosa es que es constante, ¿verdad? El parámetro es constante. O sea, eso implica a su vez que no tiene sentido o no es correcto, ni siquiera filosóficamente, modelar algún rango, una probabilidad en la que se puede comportar o encontrar ese parámetro. Porque eso implicaría admitir de alguna forma de fondo que ese parámetro es una variable, no una constante, ¿verdad? Recuerden que distribuciones de probabilidad solo se le pueden asignar a variables aleatorias, ¿verdad? Obviamente no a constantes. Entonces, por ejemplo, aquí lo que están estos apuntes es cuando partimos, y el frecuentista también, recuerden que cuando uno ve probabilidad, las nociones introductorias a probabilidad, la teoría de probabilidad, se habla de tres enfoques, ¿verdad? El enfoque a priori, ¿verdad? El enfoque que se usa para todo esto de juegos de azar, ¿verdad? Por ejemplo, son con los que uno inicia las explicaciones de estadística, ¿verdad? Estadística que ya no es de estadística descriptiva, sino estadística inferencial. Empieza con todos los ejemplos malos de estos, ¿verdad? De los mismos que estamos usando aquí, los lanzamientos de las monedas, las cartas, etcétera, ¿verdad? El dado. Todo eso tiene que en común, normalmente, que son probabilidades equivalentes para todos los eventos, ¿verdad? Eventos simples tienen la misma probabilidad. Partimos de distribuciones uniformes normalmente, y lo más importante en realidad es que la probabilidad, digamos, bajo condiciones insesgadas, está dada a priori, se conoce a priori, ¿verdad? Como cuando yo digo que conozco o sé que la probabilidad de obtener un escudo es 50% cuando lanzo una moneda. No tuve que hacer ningún experimento, no tuve que pasar por ninguna observación empírica. Lo único que tengo es ese conocimiento como por sentido común, entre 5 comillas, ¿verdad? A priori. ¿Por qué está determinada la probabilidad? Básicamente por la cantidad de posibles resultados. Esos resultados yo los conozco de antemano. Luego, el segundo gran enfoque en esas nociones introductorias a la teoría de probabilidad es justamente ese, el enfoque clásico, o también el frecuentista. Era cuando decíamos que aquí aparece, ¿verdad? Un majadero estadístico y dice que no te creo que la probabilidad de obtener escudo es 50%. ¿Cómo por qué? Nada más porque vos decís que son dos resultados y que entonces necesariamente tienen que ser la misma proporción los dos. Entonces, el majadero ese lo que busca, o su paradigma es, voy a lanzar, ley de los grandes números, una cantidad suficiente de veces la moneda para observar qué proporción corresponde a escudos. Y esa sería la probabilidad de escudo, ¿verdad? O sea, siendo mi estimador insesgado, consistente, y todas las características que habíamos visto, ¿verdad? O sea, que converja realmente al valor del parámetro poblacional. Entonces, el frecuentista lo que busca es justamente eso, es partir de una muestra, ¿verdad? Vean que aquí hay un tema de verdad filosófico de fondo, y es decir, la observación empírica, ¿verdad? La experimentación me va a dar la información suficiente para aproximarme a cómo se comporta la población. Todo está enmarcado en el método científico, como hemos hablado, cuando empezamos a hablar de pruebas de hipótesis, en cuanto a el planteamiento de las hipótesis con base en alguna experiencia previa o alguna referencia que nos den,
un problema como tal, ¿verdad? Un planteamiento de problema, así se formulan las hipótesis, recojo muestra, hago observación y contrasto las hipótesis con esa información que recogí. Entonces, el frecuentista es como... Sí, dígame. Disculpe, para ver si entiendo. En el enfoque frecuentista, disculpe, la probabilidad siempre es con un valor dado. O sea, yo siempre sé que el valor de que la probabilidad de que salga escudo va a ser un medio y me caso con que va a ser un medio. No, disculpa, al rato no me estoy explicando bien. Estoy dando mucha vuelta para llegar al concepto. Gracias que preguntaste, Fred. No, lo que está comentando bien es el enfoque a priori, ¿verdad? El que usan los juegos de azar es que el que ya sabe las probabilidades a priori, ¿verdad? Ese es el que usas para decir que cuando juego, por ejemplo, cuando juego cualquier juego de azar en el casino, yo conozco las probabilidades de obtener rojo cuando tiro la ruleta, por ejemplo, ¿verdad? Todas las probabilidades yo las conozco de antemano. Si Profe, creo en la honestidad del casino, ¿verdad? profe, Sí, dígame. eso sería, o sea, entonces el enfoque a priori o inferencial es racional, digamos, en el sentido en que se razona de antes Ajá. cuáles serían las probabilidades y el clásico ya sería más empirista. Exactamente, sí, muchas gracias. Así se podría resumir. Y eso, entonces, parte de que, o sea, aquí lo interesante detrás de eso, ustedes se fijan, digamos, es que a priori también, esa creencia en que yo sé, conozco la probabilidad sin observar la realidad, o sea, sin tener un experimento, sin hacer observación estructurada, sistemática, y vuelvo un poco a toda aquella charla que tuvimos o que les traté de dar yo cuando hablamos al inicio de pruebas de hipótesis, es también un contexto histórico, ¿verdad? O sea, vean que ese nivel de creencia ¿verdad? Era lo previo a la Revolución Francesa, a lo que llaman la Ilustración, ¿verdad? En que la ciencia empezó a jugar un papel. Entonces, lo que les quiero decir con esto es también que el enfoque frecuentista ha sido como si quieren así, por ponerlo un poco dramático, como el brazo armado de la evolución de las ciencias como tal, ¿verdad? O sea, es la forma de abordar problemas, de generar conocimiento de las mismas disciplinas científicas en muy buena parte, ¿verdad? Que es justamente seguir ese protocolo, esos pasos estrictos que establece el método científico. Entonces, el enfoque frecuentista de ninguna manera parte de que hay algo dado de antemano, Efraín, una probabilidad conocida desde antes, sino que más bien dice, y yo quiero tener conocimiento sobre ese parámetro. ¿Qué parámetro? La proporción de escudos en la población. Pero sí usa las distribuciones teóricas de probabilidad, ¿verdad? Exacto, O sea, sí usa la probabilidad a priori, sí, pero la contrasta con lo empírico. No, o sea, la contrasta en el sentido que tiene una hipótesis, pero no la incorpora en la estimación. Ah, ok, sí. A partir de eso intenta O sea, estimarla. vos decís, un frecuentista diría, supongamos que es 50% de la proporción de escudos y alguien o alguna referencia anterior me dice que es posible que esa proporción sea mayor. Entonces tengo una hipótesis nula y alternativa. Y luego aplico, ¿sí?, los pasos del método científico y sí las distribuciones de probabilidad, como vos decís, Efraín, para contrastar esa hipótesis. Pero yo no incorporo esa información de las hipótesis no las estoy incorporando en la estimación tal cual, sino que te digo, o sea, ¿qué es la estimación? ¿Qué es el p-techito? Que el p-techito es una forma, es un instrumento, la estadística frecuentista, es un estimador, ¿verdad? Que tiene todas esas características que habíamos probado en el primer examen, y lo que hace es decirte, nada más sumando la cantidad de éxitos y dividiendo la cantidad de pruebas que hiciste, cuál es la proporción estimada. Y si esa proporción es suficientemente diferente del 50%, podríamos decir que es poco probable que el 50% se dé en la población. Eso es todo como el marco de juego con el que operamos en la estadística frecuentista. Pero Entonces, en la estadística frecuentista, por ver si entiendo, siempre jugamos con un marco probabilístico, o sea, intentamos estimar, pero no afirmamos, ¿verdad? Exacto, no afirmamos, exactamente.
No afirmamos, simplemente decimos qué tan probable es que algo sea cierto, ¿verdad? Ah, ok, Es gracias. buenísimo. Y eso, cae en todo eso. Lo que les quiero transmitir con esto también, en ese sentido, como que es, pues, interesante desde un punto de vista histórico, cae en esa lógica, digamos, en esos conceptos muy estrictos que fueron formulando, se fueron formulando en esa primera parte de la post, ¿verdad? Edad Media, cuando ya empezaron a surgir todas esos conceptos, tanto a nivel de la ciencia como a nivel del derecho, ¿verdad? Como les comentaba en su momento cuando hicimos las analogías con lo que juzga un juez, ¿verdad? Lo que establece el Estado de Derecho. Pero entonces siempre recojo toda esta información para tener alguna noción sobre qué pasa con mi parámetro, ¿verdad? Cita, o si alguien es culpable o no es culpable, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí si lanzo n veces la moneda, como dicen estos apuntes acá, yo podría definir más bien aquí y igual a 1 si obtengo corona, y 0 si es escudo, y decir que la probabilidad de que y sea igual a 1 es exactamente cita, ¿no? Que cita es un parámetro constante, pero es desconocido, ¿verdad? Entonces, bajo el frecuentista yo trataría de, con la muestra, recoger información sobre qué pasa con cita. Entonces, Y son los datos, y en este caso, como preguntaba Efraín aquí, Y es Bernoulli, ¿verdad? O sea, la variable, si es escudo, si es corona, si es 1 o es 0, ese valor sigue una distribución Bernoulli en un solo lanzamiento con parámetro cita. Si quiere esto. Ahora, el tercer enfoque, les decía que está el enfoque a priori, está el enfoque frecuentista, el clásico, ¿verdad? Que la estadística, con el que nació la estadística. Y luego aparece el tercero, que de hecho se comentó en su momento, ¿verdad? Seguramente ustedes lo vieron cuando hablaron de las nociones de probabilidad. El tercero es el subjetivo, que seguramente cuando ustedes lo escucharon, inclusive cuando les explicaron a qué se refería el subjetivo, posiblemente sonaba como a, bueno, porque alguien cree, ¿verdad? O sea, suena un poco formal, ¿verdad? Uno no sospecha que podía haber algo matemático detrás. Sin embargo, no tiene ese nombre subjetivo porque sea un número que a alguien se le ocurrió asignar porque me pareció correcto, ¿verdad? A mi buen criterio, sino porque incorpora información subjetiva en un cálculo matemático. Y ahí, ¿qué es lo que el señor Bayes, en su momento provocó un poco de revolución dentro de la estadística, la matemática? Porque lo que decía básicamente es que cita no tiene sentido que lo tratemos como una constante, sino que deberíamos tratarlo como algo que tiene una distribución de probabilidad. ¿Y por qué? Básicamente, porque yo tengo información previa sobre cita. O sea, él decía, ustedes, los frecuentistas, digamos, entran a conocer algo sobre cita partiendo siempre de una inocencia absoluta, ¿verdad? O sea, como si fuera un pecado terrible decir que en realidad ya tengo información sobre cita antes de recoger la muestra. O sea, yo ya conozco en qué rango de valores se puede encontrar y sobre todo dentro de ese rango, cuáles valores parecieran ser más probables y cuáles un poco menos. Y aún más, yo podría inclusive decir, qué tan fuerte, qué tan convencido estoy de esa información previa, ¿verdad? Todas esas consideraciones que les acabo de decir eran para
para los frecuentistas era realmente embarrialar la cancha y era absolutamente contrario a todos los paradigmas que ellos habían postulado. Entonces, pues ahí se dividieron las aguas, ¿verdad? Básicamente, o sea, a partir de ahí existieron bayesianos y no bayesianos. Oye, disculpe. Sí. ¿Verdad que aunque la probabilidad, digamos, que vemos es como muy matemática y todo, no es exacta? O sea, no hay ningún enfoque que sea mejor que otro. No, de hecho lo que vamos a ver, me adelanto un poco a eso, hoy en la práctica, o sea, les estoy contando de todo esto un poco como la evolución histórica también por encima, eh, pero, pero hoy en día, digamos, ya se maduró un poco esa discusión como para decir que si vos no tenés, si no tenés mucha muestra, si tenemos muestras relativamente pequeñas, pues el enfoque frecuentista carece un poco de fuerza, ¿verdad? De realmente poder cumplir con varias de las propiedades, por ejemplo, asintóticas que hablábamos, ¿verdad? El sesgamiento asintótico, hablando de consistencia como tal, son conceptos que son válidos en el límite, ¿verdad? Entonces, lo que hoy se asume bastante, lo que es común ver, es que el enfoque bayesiano le den una relevancia interesante cuando hablamos de contextos en que no tenemos mucha muestra, en que no tenemos mucha información empírica. Y ahí de pronto puede ser bastante útil tener estas informaciones a priori. De hecho, ahora vamos a hablar de la distribución a priori. Y porque hoy nos encontramos en esos dos contextos, curiosamente, ¿verdad? En varios fenómenos o preguntas de investigación tenemos relativamente poca información, en la que puede ser que vaya sea bastante útil. Y luego tenemos otros contextos en los que estamos saturados de datos, ¿verdad? Seguramente varios de ustedes habrán llevado, ¿verdad? O tienen inquietud de llevar temas de Big Data, minería de datos y todo esto, ¿verdad? Que más bien es ver cómo podemos adaptar las metodologías de la estadística frecuentista a escenarios en los que los tamaños de muestras son muy grandes, ¿verdad? Muy grandes y en que más bien, como decía uno de los aquí referentes, ¿verdad? De los expertos más robustos aquí a nivel nacional, don Carlos González, que dirige una carrera de ciencia de datos. Él comentaba, ¿verdad? Que en el escenario cuando hablamos de Big Data, por ejemplo, cuando uno hace una investigación con los datos que recoge en sus redes sociales, más bien hay otro problema y es que en realidad se cae un poco el método científico, ¿verdad? Es decir, eso no es una muestra. Ahí tenés prácticamente pues todo el registro, ¿verdad? Tenés todo el comportamiento de la totalidad de tus clientes o de tu público meta. Y en esos contextos pues tenemos problemáticas o retos bastante diferentes a lo que clásicamente conocíamos aplicando el método científico, planteándonos unas preguntas, hipótesis, yendo a recoger información con una encuesta probablemente, ¿verdad? O observación para contrastar esas hipótesis. Entonces, si ahora más bien estamos en contextos en que tenemos esa gran cantidad de datos e información sobre nuestro público meta, sobre el cual tenemos ciertas inquietudes, más bien tenemos otros problemas, ¿verdad? Con el marco de datos que son bastante diferentes a estos en los que estamos trabajando aquí. Les estoy tratando de dar un poquito de contexto en el cual podríamos jugar con esos enfoques. Como les decía, y respondiendo un poquito a la pregunta de Efraín, el enfoque subjetivo, más allá de que si nos da datos exactos, ¿verdad? Pues siempre van a tener un rango de errores, Efraín, definitivamente, como vos decís, pero tal vez en cualquiera de esos tres enfoques va a tener un rango de error. El asunto es que tenemos que entender y reconocer cuáles son las complejidades de datos con las que nos enfrentamos hoy. Y eso, cuando digo eso, nos encontramos
no me refiero a mí como estadístico, sino que ustedes como economistas, gracias a Dios, es una escuela, ¿verdad? Y una tradición en la que ustedes se encuentran ahí, que es muy basada en temas cuantitativos y en datos, ¿verdad? No hacemos aseveraciones sin tener fundamento en datos. Entonces ustedes van a tener también el mismo reto de encontrarse con esas realidades de disponibilidad de información y datos para modelar y para tomar decisiones inteligentes. Entonces, bueno, para retomar acá, en el enfoque subjetivo, antes de ver los datos, o sea, estamos hablando de que ahora Valles nos dice, no es que ustedes formulan hipótesis y se van directo a recoger datos, sino que antes de ver los datos vamos a asignar una distribución a priori, ¿verdad? O sea, yo voy a tener que decir algo inteligente sobre cómo creo que es cita. Y cuando digo creo, no me refiero a que se me ocurrió, sino porque tengo alguna información previa, estudios anteriores que se hicieron, alguna otra observación empírica, digamos, no sistemática, estructurada, sobre la cual yo pueda estrictamente tomar decisiones, sino que pues alguna referencia, ¿verdad? Cómo se comporta cita. Esa distribución a priori le llamamos pi de cita, ¿verdad? Esa pi de cita es la distribución a priori o previa, se llama también, distribución previa. ¿Y a dónde queremos llegar? Siempre partiendo de que cita es ahora una variable, ¿verdad? Eso cuesta un poco, inclusive después de que les insistimos tanto a ustedes de que sean muy respetuosos en que cita es una constante y demás, ahora decir, bueno, lo que ando buscando, mi objetivo principal ahora, en la estadística frecuentista, perdón, ¿cuál era el objetivo principal? Es rechazar o no rechazar H sub 0, ¿verdad? O asignarle una probabilidad, en el mejor de los casos, ¿verdad? Con el pi-value a la hipótesis nula. ¿Cuál es el enfoque en este caso? Lo que andamos buscando, el objetivo principal, es encontrar una distribución a posteriori. O sea, algo con lo cual yo pueda ver qué tan probable es que cita tenga un valor tal, cita sub 0 o cualquier valor específico que yo quisiera evaluar. Porque si tengo una distribución de probabilidad, pues puedo hacer todas esas pruebas. Y puedo hacer, y no me adelanto a eso, puedo hacer algo como intervalos de confianza, que aquí se llaman intervalos de credibilidad, nada más para reflejar esa diferencia entre uno y otro enfoque. Y también puedo hacer pruebas de hipótesis, por supuesto, ¿verdad? O sea, imaginémonos eso. De hecho, se van a ver como tal, ¿verdad? Se van a ver como cocientes de verosimilitudes desde un punto de vista de la distribución posterior. O sea, ya una vez que encontré esa distribución de probabilidad consolidada de los datos y la información a priori, podría, pues, contrastar qué tan probable es H sub 0 con alguna hipótesis alternativa. Y elijo al final la que sea más probable. Entonces, esa forma de operar, ¿verdad? Esa forma de trabajar de Valles era completamente diferente a la que proponía la estadística frecuentista, ¿verdad? Entonces andamos buscando esa distribución a posteriori. ¿Alguien recuerda haber visto la distribución, perdón, el teorema de Bayes en otros cursos? ¿Se les hace familiar esto que está puesto acá? Yo me acuerdo que en probabilidad se veía y en teoría de juegos al principio se menciona un poquito. Perfecto. Sí. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, la distribución posterior, esa pi, ahora ya no es pi de cita nada más, sino la pi de cita dado y, ¿verdad? O sea, nos estamos refiriendo aquí a una distribución de
de nuestro parámetro, lo seguimos tratando como una variable, pero no solo tomando en cuenta la información a priori que teníamos, que dijimos que debería ser algo inteligente, alguna información valiosa que se incorpora acá, sino que también toma en cuenta, de hecho es como, vamos a hablar de ese término bastante, de se actualiza, ¿verdad? Esa información previa que tengo después de observar la muestra. Ven que esto es interesante, lo que está colocado acá, bueno, de hecho todo es filosóficamente bastante interesante, pero lo que está puesto acá es lo contrario de lo que estima la estadística frecuentista. ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien me puede recordar qué es la likelihood? O sea, ¿cómo le explican a alguien a qué se refiere esa función de verosimilitud? La función de verosimilitud no era la probabilidad de Y, pero dado un valor para el parámetro cita. Exactamente, eso es, digamos, es exactamente al revés, ¿verdad? El orden aquí. O sea, nos dice, ¿qué tan probable es que usted observe esta muestra si es cierto lo que usted observó, lo que usted está suponiendo de parámetro? Por eso es que decíamos, bueno, vamos, la verosimilitud literalmente es, probemos qué tan probable es haber observado esta cantidad de coronas si realmente la proporción en la población fuera 50%. Y si ese cálculo de verosimilitud o de probabilidad me da más bajo que otro cálculo de esa probabilidad con otro valor del parámetro, entonces diría que es más verosímil otro valor de parámetro que este que acabo de ver. Pero siempre va a ser entonces, como decía Efraín, una P, una probabilidad de observar Y dado un valor de cita. Ahora más bien es la probabilidad, o sea, esa pi de cita, o sea, qué tan probable es observar ese valor de cita dado que observé la muestra, ¿verdad? Entonces ahora le damos un poco vuelta a los factores, y voy a tener entonces, a basarme en la lógica del teorema de Bayes. ¿Qué me decía el teorema de Bayes? La probabilidad de A dado B, ¿verdad? En términos generales, siempre esos eventos, ¿verdad? A dado B, condicional, es siempre la intersección entre A y B, la probabilidad de A y B, entre la probabilidad de B. Y lo que nos decían en su momento, como decían ustedes ahora que lo habían visto en el curso de probabilidad, lo que nos decían es que cuando me preguntan la probabilidad de A, implícitamente siempre estoy dividiendo entre 1, ¿verdad? O sea, siempre también es una condicional. Es la probabilidad de A dado S, ¿verdad? ¿Qué es S? El espacio muestral. Todos los posibles eventos, todas las posibles respuestas. Entonces era la probabilidad de A entre la probabilidad de S, lo cual era la probabilidad de A igualmente, ¿verdad? Entonces, esa misma lógica la aplicamos a esto, que es la probabilidad de A dado B, como que ahora mi nuevo universo o subconjunto de posibles es B, ¿verdad? La probabilidad de B, y una parte de esa B es la intersección con A. Entonces, literalmente ahora va a ser como esa parte, la intersección entre A y B, entre el total de B. Y eso es igual, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Eso entre la probabilidad de B. Igualmente, ¿verdad? O sea, estoy reexpresando esta probabilidad de A y B. Porque, recuerden, ahí siempre era como cuando hacíamos cuando seleccionábamos las bolitas de la urna, ¿verdad? Recuerdan ustedes por ahí, seguro, el mismo ejemplito de la urna que tiene bolas blancas y bolas negras. Entonces, la probabilidad de obtener una blanca en la primera, la probabilidad de A, por la probabilidad de negra en la segunda, dado que tuve blanca en la primera. Esa sería la probabilidad de obtener
blanca y negra, ¿verdad? Negra y blanca. Entonces, esa probabilidad conjunta, ¿verdad? De A y B entre la probabilidad de B. Y eso es lo que vamos a hacer acá. O sea, como le estamos dando, como necesitamos esta de pi dado y, es lo que pusimos acá, de zeta dado y, perdón, lo que vamos a multiplicar es las que sí tenemos. Tenemos una distribución a priori, que es la que ya hablamos, la pi de zeta, y tenemos esta de acá, que es que, por lo que acaba de decir Efraín, Y esa es la del enfoque frecuentista. esta es la verosimilitud, exacto, ¿verdad? Esta acá es la verosimilitud multiplicada por la distribución a priori. Y eso lo vamos a dividir, o sea, esto es un subconjunto de todas las formas posibles, ¿verdad? De obtener esa Y, de la probabilidad de Y. Entonces, siguiendo la lógica de la probabilidad condicional o el teorema de Bayes. Entonces, bueno, básicamente aquí. Profe, Sí, dígame. lo anterior se come, por decirlo así, en el sentido de si buscamos un parámetro, por ejemplo, esa distribución va, o sea, ese parámetro va a cambiar, por ejemplo, depende del tipo de muestra que tomemos. Por decir un ejemplo, geográficamente en Costa Rica, si estamos buscando, qué sé yo, un promedio específico con respecto a un tema, puede cambiar dependiendo de dónde tomemos la muestra, o no nos representa así. Así es, exacto, así es. Sí, o sea, la muestra me va a dar información sobre, o sea, me va a actualizar esa distribución posterior. De hecho, vamos a ver en la próxima sesión, después del examen, con un ejemplito, vamos a ver cómo yo voy incorporando más información de la muestra y cambiando mis estimaciones sobre cómo se comporta cita. O sea, por eso es tan disruptivo lo que decía Valles, porque literalmente reacciona cada vez que incorporo cualquier dato adicional, actualiza y reaccionan las estimaciones que se hacen, ¿verdad? Eso no de cita, ¿verdad? O sea, cuando los otros señores decían que cita era constante, intocable y desconocido, ¿verdad? Entonces sí, aquí se está actualizando permanentemente. Entonces, digamos, cada vez que yo aumento la muestra, por ejemplo, va variando la probabilidad. Claro, exacto, así es. Así es. Profe, tengo una consulta, es que me confunde porque a lo que yo entiendo el teorema de Bayes era una probabilidad de todos los escenarios dado una condición Sí, y en la parte del denominador había una sumatoria, eso ya no, sí, así es, tener razón. Esta probabilidad de B, o sea, lo que hay que imaginarse aquí, creo que Liliana, ¿verdad? No estoy viendo a ver quién está comentando. Lo que estás viendo en el denominador, esa probabilidad de B, es la combinación de todos los eventos posibles que hacen B. O sea, si nos imaginamos estos como subconjuntos, voy a usar un poco de esta figurita aquí, este mal dibujo. Aquí, este círculo azul es todo lo que hace B. Entonces, vos podrías, al igual que tengo una probabilidad conjunta de obtener A y B, ¿verdad? Podría ser aquí que subdivida este en C, D, E, etcétera, ¿verdad? Que todas son las formas de obtener B. Y esa sumatoria de cada una de estas probabilidades de obtener, por ejemplo, la probabilidad de C por la probabilidad de B dado C, etcétera, ¿verdad? Como está acá. Imagínate que aquí yo podría completar la probabilidad de B completa con todas esas otras formas de obtener B. Entonces aquí abajo, cuando digo probabilidad de B, siguiente el teorema de Bayes, en realidad son todas esas posibilidades en las que se pueden dar B y que esta que está aquí arriba es una de esas. La pregunta es cuánto representa esta probabilidad del total de formas de obtener B. ok, gracias. Sí, está implícito, sí, gracias por la pregunta, más bien. Ok, entonces,
volviendo un poco a nuestra idea esta del escenario de la estadística frecuentista, desde que empezamos a hablar de la estadística frecuentista y la likelihood, ¿verdad? La verosimilitud, hablamos de este escenario muy resumido, que son los 3 lanzamientos, resultados, corona, escudo, corona, en el que decíamos que la likelihood es esto, ¿verdad? La probabilidad de observar esta muestra, o sea, una corona, un escudo, 0 para el valor de corona, y otra corona, ¿verdad? Dado cita. Entonces, la forma de modelar esa probabilidad sería cita por 1 menos cita por cita, siguiendo el mismo orden, o sea, cita al cuadrado por 1 menos cita. Y esta, pues yo podría modelar, ¿verdad? O evaluar esta para diferentes valores de cita, a ver cuál pareciera ser más verosímil. Dada esa muestra. El asunto es que esa muestra es bastante pequeña, ¿verdad? Entonces, la f de y dado cita es una función de cita después de observar los datos. Entonces, es la likelihood, la verosimilitud. Entonces, perdón, a ver, la función pide cita es, por el contrario, refleja nuestra creencia sobre cita. Digo creencia de nuevo es basado en un trabajo previo o en evidencia empírica. Entonces, vamos a tener que trabajar algo de la pide cita con base en esos datos previos. Y esa distribución, la pide cita, es la que... Disculpe, Sí. ¿qué pasa si no hay datos previos? Entonces no tiene sentido usar valles. O sea, vos usas valles, Efraín, solo si tenés información previa que decís, esta tiene valor y quisiera incorporarla. Entonces haría un análisis con estadística frecuentista, en ese caso. Exacto. Sí. Ah, ok. Sí, lo malo es que, como te decía ahora, cuando les decía de los contextos en los que trabajamos con datos hoy en día, lo malo es que si estás evaluando trabajar con valles es porque tenés relativamente poca muestra también. Entonces, si trabajas con estadística frecuentista con poca muestra, relativamente poca muestra, pues puede ser que las estimaciones no sean muy buenas, ¿verdad? Tengan problemas. Entonces, Valles es como buen amigo para las investigaciones de bajo presupuesto. Por ejemplo, exacto. Así es. Así es, exactamente. Sí, esta distribución, la pide cita, también la llamamos de hiperparámetros. ¿Por qué? Porque va a ser un poco como metaanálisis, ¿verdad? Porque cita, hemos estado diciendo que nuestro parámetro, que ahora lo estamos tratando como una variable, bajo este enfoque, y para reflejar cómo se comporta cita, en esa pide cita, yo le tengo que asignar valores, dependiendo de qué tipo de distribución utilice, que eso vamos a hablar en la próxima sesión, le voy a tener que asignar valores a los parámetros de esa distribución de cita. Estoy explicando con eso. Y esos parámetros, esos valores de esos parámetros son los hiperparámetros. Como los parámetros por arriba del parámetro, si quieren, ¿verdad? Entonces, recuerden que todas las distribuciones que utilizamos para modelar cualquier cosa tienen parámetros de forma, de escala, ¿verdad? Básicamente, sobre todo de forma y escala. O sea, nos dicen dónde están localizadas y cuál es qué tan, por ejemplo, qué tan dispersas o no son. O inclusive en cuanto al skewness y este tipo de cosas, ¿verdad? Esos parámetros son los que nos permiten dibujar la distribución literalmente, ¿verdad? Entonces, dado que ahora necesitamos ese pide cita, pues esa también va a tener esa necesidad de especificación de los parámetros. Y esos parámetros pues son los que se llaman así, los hiperparámetros.
Ok, y bueno, una cosa útil aquí, o que va a ser relevante, lo van a ver, lo vamos a seguir utilizando, es que cuando combino como decíamos ahora, lo que está en el numerador del teorema de Bayes, que estamos aplicando para obtener esta distribución a posteriori, cuando combino lo que está en el numerador, puedo también rescatar solo específicamente lo que tiene que ver con zeta. Ok, entonces yo puedo expresar. ¿Qué es ese símbolo? Sí, ese simbolito que me salió un poco feo ahí, pero bueno, eso es como un alfa que es un poco cerrado, ¿verdad? De hecho, como que termina casi que para acá sin cerrar. Es como un infinito sin terminar de cerrarlo a este lado. Y ese símbolo es un operador matemático, bueno, es un símbolo matemático que nos dice que es proporcional a. ¿Verdad? Y lo que te interesa cuando hablemos de proporcionalidad, lo que interesa es rescatar la parte variable de un argumento. O sea, cuando yo evalúo una función, cualquier función, y veo cómo se comporta, esa función solo va a variar en el espacio en el que está definida, solo va a variar, valga la redundancia, por lo que es variable, ¿verdad? Lo que está como en el eje X, si quieren, ¿verdad? Todo lo que son componentes constantes de esa función no son los que están provocando esos cambios en los valores mientras va recorriendo el eje X. Entonces, aquí lo que se está diciendo básicamente, imagínense como si estuviéramos hablando de una función aquí cuadrática, ¿verdad? Que tiene forma, tiene forma a más x cuadrado, por decir algo, ¿verdad? Entonces, lo que es variable con respecto a x es el x cuadrado. El a siempre va a ser constante. Entonces, diríamos que esa función, esa f de x, es proporcional a x cuadrado. Entonces, al igual que este ejemplo que les acabo Eso de... no se relaciona con lo que se llaman los desarrollos asintóticos. explicarnos un poquito más, Efraín. Ahí no estoy... Bueno, un desarrollo asintótico, por ejemplo, es como una aproximación de la función. Entonces, por ejemplo, si una función es ax al cuadrado más x más 1, entonces el primer desarrollo asintótico sería solo como el primer término, digamos. Solo el x cuadrado, ¿sí? Ajá. Sí, bueno, eso No tiene honestamente relación. no... Sí, aparentemente sí, honestamente no conocía ese concepto que me estás comentando, pero sí, ya les había adelantado que me iban a tener que perdonar en la rigurosidad matemática, definitivamente no es mi fuerte. Pero sí, en lo que estás comentando se refiere a eso mismo, ¿verdad? Entonces, me imagino que igual que hablamos, por ejemplo, de encergamiento asintótico, si te sigo ahí un poco la idea, todo lo que todos los términos constantes y estaban divididos entre n también, ¿verdad? Se omitían. Entonces, por ahí es que aquí en lo que hablamos de proporcionalidad, se refiere a solo rescatar de lo que estamos dejando como todo el desarrollo explícito, lo que debería ser la posterior, solo escribimos lo que tiene que ver con cita, entonces. Como ese ejemplo que vos dabas ahora, SA más x cuadrado más 1, solo escribimos x cuadrado. El resto lo omitimos porque con respecto a esos otros componentes constantes con respecto a x, pues no varía la función, ¿verdad? Entonces ese es lo que llamamos el núcleo variable también. Solo con respecto a eso es que nos interesa expresar la posterior, ¿verdad? Entonces vamos a usar esta idea de la proporcionalidad y es importante decir que eso lo podemos hacer en la medida en que sepamos cómo es la distribución posterior, qué tipo de familia de distribución es. Porque eso básicamente lo que nos dice es, dependiendo cómo sean la forma de esta distribución proporcional,
Así podemos inferir sin hacer un montón de operaciones algebraicas, matemáticas complejas. Puedo básicamente inferir solo por cómo son estas partes variables, cómo es el resto de la distribución posterior. Y con eso les aclaro, espero aclararles un poco también de por qué estoy hablando de eso aquí. Y es básicamente porque el no usar este concepto de proporcionalidad, pues nos va a complicar bastante el obtener esas distribuciones posteriores, porque es combinar distribuciones de probabilidad que se ponen un poco incómodas, ¿verdad?, para operar con ellas. Entonces, es bastante conveniente trabajar con el concepto de proporcionalidad. Entonces, un ejemplo de lo que estamos hablando, la función de verosimilitud de un lanzamiento se puede escribir también entonces como la probabilidad de observar cualquier valor y dado zeta, sería como zeta a la y por 1 menos zeta a la 1 menos y, que básicamente es la Bernoulli, ¿verdad? Es decir, sería la probabilidad de y igual a 1 es zeta y la probabilidad de y igual a 0 es 1 menos zeta. Y si quiero ahora la probabilidad conjunta, y1, y2, hasta yn dado zeta, o sea, ya la verosimilitud de n lanzamientos sería zeta a la y1 por 1 menos zeta a la 1 menos y1 por, y así voy seguido hasta zeta a la yn por 1 menos zeta a la 1 menos yn. Recuerden que esta no es igual a la binomial porque es una verosimilitud, o sea, es un orden específico de obtener esos resultados de y1 hasta y. O sea, es la probabilidad de observar una muestra específica. Y eso al final sería lo mismo que la multiplicatoria, la productoria de igual a 1 hasta n, de zeta a la y por 1 menos zeta a la 1 menos y, y eso es igual a zeta a la sumatoria y por 1 menos zeta a la n menos sumatoria y. Esa es la verosimilitud en ese caso. Y lo que necesitamos, la especificación del modelo cuando hablamos del modelo bayesiano, requiere una distribución a priori de que respete que zeta está entre 0 y 1. O sea, yo debería reflejar en mi distribución a priori mi conocimiento de dos cosas. De dónde tengo información de cuál es el valor de zeta, ¿verdad? En qué parte entre ese 0 y 1 se encuentra con mayor probabilidad, cuál valor exacto quisiera reflejar. Y lo otro también, que permita que varíe en ese rango, o sea, que esté definido esa distribución en el rango entre 0 y 1. ¿Qué distribuciones conocemos que varían entre 0 y 1? Que la variable varía entre 0 y 1. Pero eso es porque es una probabilidad, ¿no? Sí, de hecho, nuestro parámetro en este caso, zeta o P, normalmente llamamos P, ¿verdad? Que estoy llamando zeta para seguir con la nomenclatura que veníamos trabajando. Sí, es una proporción, ¿verdad? Una proporción de éxitos. Está entre 0 y 1. Pero ahora necesitamos una distribución de probabilidad, una variable que esté definida entre 0 y 1. Eso sería, no, viéndolo en un gráfico, o sea, que el área abajo sea, digamos, siempre 1, por ejemplo, o estoy Sí. perdido. Sí, o lo que vos decís es que la probabilidad en suma debería ser 1. Ajá. Pero esa es la característica de todas las funciones de densidad, ¿verdad? O sea, cualquiera, no importa si va entre menos infinito o más infinito, como la normal, o una uniforme que está entre 0
valor cualquiera, o entre A y B, pues. Aquí la pregunta es, ¿cuál tipo de distribución tiene su Y, ¿verdad?, definida entre 0 y 1? Porque ahí estás hablando de la probabilidad de observar No es las Y. no es la Bernoulli. La Bernoulli. La ¿Cuáles son normal, los posibles La valores de la normal, normal estándar. Creo que no, no. no, porque va de, La normal estándar también está entre menos infinito y más infinito. La que tiene la normal estándar es media 0 y varianza 1, ¿verdad? Pero los valores pueden ir de menos infinito. Es asintótica también. Bueno, estoy preguntando aquí una grosería porque me bueno, parece sería la que distribución uniforme, la uniforme. ¿sí? ¿Qué valores está definida la uniforme? Profe, pero es que la Bernoulli es dicotómica. Entonces era o 1 éxito o 0 fracaso, ¿no era así? La Y. Ajá. Correcto, sí, pero solo puede ser 0 o 1. No puede ser nada en medio entre 0 y 1. Pero, no, la uniforme no es porque el uniforme es el tamaño del intervalo de los valores, ¿verdad? Está entre A y B. Así es, cualquiera, A y B puede tener cualquier valor, sí. Bueno, está grosero este juego que estoy haciendo, ¿verdad? André, que Yo tengo aquí. ¿La qué? Ajá. la beta escribió Andrei en el chat. Muchas gracias, don André. Así es, sí. Es la distribución beta. Bueno, es una de las posibilidades y de las más utilizadas. Entonces, de esa nos vamos a agarrar la próxima para ver cómo modelamos la distribución a priori. O sea, queremos ahora Profe, darle disculpe, forma a esa creencia previa. y Por por qué la sí, beta? dígame. No entiendo por qué la beta. No, como les decía, es un poco, no sé, André, ahí, porque lo tenía presente, lo estaba molestando un poco. Esa no la habíamos trabajado acá en el curso, me parece. Pero sí, la beta tiene esa particularidad que se distribuye entre 0 y 1. Sí, puede asumir cualquier valor en medio entre esos dos valores. Es una variable continua. Pero, ¿por qué tenemos que usarla? Es la pregunta, porque usted pone que la especificación del modelo lo requiere, pero ¿por qué? Porque necesitamos, o sea, vos dijiste, tenemos información previa que nos dice qué proporción de coronas hay en la población. ¿Okay? O sea, vos querés incorporar esa información previa. Lo que querés es reflejarlo de tal forma que que corresponda con, acuérdate que, voy a devolverme acá, que yo quiero calcular una distribución posterior y esa posterior va a ser la verosimilitud multiplicada por la previa, pero ambas tienen que ser distribuciones. Entonces, esa creencia previa que vos tenés del valor de la proporción de coronas en la población, hay que reflejarlo en la distribución de probabilidad que voy a utilizar. Entonces, yo necesito que esa distribución de probabilidades pueda asumir los valores que están definidos para cita, o sea, entre 0 y 1 en este caso, y que además yo lo pueda parametrizar o especificar de tal forma que refleje exactamente la creencia previa que tengo. O sea, Ok. tiene que ser una distribución, ¿verdad? No puede ser que la estoy multiplicando por un valor, digamos. Okay. Bueno, ese es el ejercicio acá, lo que vamos a estar haciendo con Valles. Y a partir de cuándo entonces, de hoy en 8, pues ya seguimos con cosas más concretas. Esta sesión será un poco más conceptual, introductoria al tema. No se preocupen si suena un poquito todavía, sí, abstracto. A partir de la próxima vamos a ponerle más nombres y apellidos a las cosas. Y hacer ejemplos. Va a responder, bueno, consulta, digamos, preguntas para el examen.
A partir de este momento, como les comenté al inicio de la sesión hoy, estoy a la orden de ustedes para dudas, comentarios y demás para materia del examen. Profe, el examen lo abre el jueves al mediodía, ¿es? El jueves a mediodía, sí, Liliana, por si acaso Ah, hay gente que tiene clases a las 3. ok, está bien. Gracias. Con gusto. Voy a parar la grabación.